Buenas tardes, bienvenidos. A nombre del Centro Neurológico del Centro Médico ABC, les damos la bienvenida a nuestro webinar, Lo que hay que saber sobre los tumores cerebrales. Podrán ir dejando todas sus dudas en el chat que tenemos aquí en la plataforma y al final de la sesión daremos unos minutos para dar respuesta a todas ellas. Y con nuestros dos especialistas invitados el día de hoy. Por ello, voy a darle la palabra al doctor Eduardo San Esteban. Es jefe de enseñanza e investigación en el Centro Neurológico, para que nos dé un mensaje y posteriormente iniciar con esta sesión. Gracias por conectarse y damos inicio. Doctor San Esteban, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a ti, Erika. Y muy buenas tardes tengan todos ustedes, todo este auditorio virtual que estamos teniendo para estos webinars. Como ya se mencionó, para empezar los webinars hemos seleccionado un problema de enorme importancia, son enfermedades habituales de tumores del sistema nervioso. Hay muchas variedades de tumores y hay muchas formas de tratamiento y siempre hay una gran cantidad de preguntas al respecto. Así que para abordar este tema de tumores hemos convocado a dos de nuestros magníficos especialistas al respecto. Estarán con ustedes esta tarde la doctora Norma Arechiga Ramos y la acompaña el doctor Gerardo Quinto Balanzar. Con estos dos distinguidísimos ponentes vamos a tratar de responder a las preguntas y a las dudas que ustedes pudieran tener. Les doy las gracias por estar con nosotros a todo el auditorio. Les doy las gracias por su interés en lo que aquí se va a comentar y los convido a que escuchemos con atención a nuestros ponentes y a que compartan con nosotros las dudas que tienen. Estaremos viéndolos todos los meses. Le doy la palabra para empezar al doctor Gerardo Quinto Balanzar, que como ya mencioné es un distinguido neurocirujano del Centro Neurológico ABC, quien dará la primera plática en este sentido. Muchísimas gracias, doctor San Esteban. Es realmente para nosotros un gran honor iniciar estos webinars muy interesantes, por supuesto, para información general. Ese es el objetivo, dar a conocer de una manera muy general, muy práctica, algunos temas. Y nos corresponde hoy hablar sobre los tumores cerebrales y pues se ha titulado así, Lo que hay que saber sobre los tumores cerebrales. Bien, pues los tumores cerebrales, para poder entender en qué consiste, pues primero hay que saber qué es un tumor. Y para saber qué es un tumor hay que ver cómo está organizado nuestro sistema nervioso y en general nuestro cuerpo. Todos los órganos, cualquier órgano, el estómago, el hígado, el pulmón, están formados por tejidos. Le llamamos tejidos a una estructura, algo que está formado por células. Las células son entes vivos y estos tejidos se renuevan constantemente. De tal suerte que la renovación de los tejidos se lleva a cabo por una división en las células. Estas células se multiplican y tienen una programación muy estricta para poder multiplicarse periódicamente y así reparar los tejidos y renovarlos. Un tumor precisamente es esta multiplicación acelerada y desmedida que se lleva a cabo en estos casos y es así como se genera entonces una masa que es lo que llamamos tumor. Ahora, la velocidad con la que se reproducen las células está en que el tumor sea benigno o maligno. Es decir, si se reproducen muy rápido, esos tumores los consideramos como un tumor maligno o agresivo. Si las células no se reproducen tan rápido, lo consideramos como un tumor benigno. Cuando estos se ubican en el sistema nervioso, pues es ahora sí lo que consideramos un tumor cerebral, particularmente en el cerebro. Pero veamos qué estructuras hay en el cerebro que hace peculiar que los tumores que se encuentran aquí revistan ciertos detalles que no comparten con otros órganos, con otros tejidos. ¿Cuáles son ellas? Primero, las células que conforman nuestro cerebro. Son las populares neuronas. Todos hemos oído hablar de las neuronas. Las neuronas son unas células únicas. ¿Por qué? En primer lugar, una forma peculiar que tiene una gran prolongación acá y que tiene unas ramificaciones. Y esto es lo más importante de estas células, que estas ramificaciones generan una red de circuitos que hace que esto funcione de una manera armónica, tal como funciona una computadora. De hecho,
El diseño inicial de las computadoras fue hecho con base en el diseño de la red neuronal. Entonces, las neuronas, por así decirlo, son tan importantes por lo que son unas células muy especializadas, pero además por dónde están, porque generan una red. Si una neurona se cambia de lugar, la red ya no es la misma. Entonces los circuitos no se llevan a cabo de una manera ordenada y de una manera, digamos, efectiva. De tal suerte, pues, que las neuronas, otra de las peculiaridades es que no se reproducen. No se reproducen de manera normal, porque si se reprodujeran, se alteraría esta red neuronal que vemos aquí. De tal suerte, pues, que ese es un punto que hay que considerar de manera puntual. Que al no reproducirse las neuronas, entonces los tumores que se originan en las neuronas realmente son muy poco frecuentes. Sí existen, pero en realidad no son tan frecuentes. Entonces hay otras células en el cerebro que participan en la génesis de tumores. Estas células las vemos representadas aquí, ¿sí? Estas células se encuentran pegando las neuronas unas entre otras, nutriéndolas, protegiéndolas, y estas células genéricamente se conocen como células de la glía. Estas células de la glía se llaman así porque glía viene del término griego que quiere decir pegamento. De tal suerte que los tumores que se originan en las células estas que sirven como pegamento, una de sus funciones, le vamos a llamar simplemente gliomas. Nosotros agregamos un sufijo oma a todo aquel que significa un tumor. Dentro de estas células gliales destacan estas que tienen forma de una estrella. Estas se llaman astrocitos. Se llaman astrocitos por esa forma estelar y tienen estas prolongaciones que sirven para unir precisamente a las neuronas entre sí. De tal suerte que un tumor que se origina en los astrocitos es más común que un tumor que se origina en las neuronas, porque estos astrocitos sí se reproducen. Cuando se reproducen de manera desmedida, entonces se genera un tumor originado en los astrocitos que le llamamos entonces astrocitoma. Pero también el sistema nervioso es como un santuario, es decir, está aislado de todo el medio ambiente gracias al cráneo y a la columna vertebral. Y además, todo este sistema se encuentra flotando en líquido. Esto azul que ven aquí es un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. El tallo cerebral, el cerebelo, la médula espinal, estas membranas se llaman meninges. De tal suerte que estas meninges también son causa de tumores. Y cuando se origina un tumor en las meninges, aparece así, por fuera del cerebro, y esto, por supuesto, que le vamos a llamar meningiomas. Hablemos de algunas generalidades sobre los tumores cerebrales. En primer lugar, no son raros en realidad. Representan un 23.41% casos por 100.000 habitantes, lo cual implica que cada año existen en nuestro país, si tenemos 120 millones de habitantes, 28.092 casos nuevos cada año. O sea, sí es un problema que hay que enfocar. Son un poquito más frecuentes en las mujeres, vean, una mujer por 0.8 hombres. No es una relación muy marcada, pero sí es un poquito más por las mujeres. La mayoría de ellos son benignos, casi el 70%, y solo un 30% son malignos. Los factores predisponentes para generar un tumor cerebral son múltiples, pero ninguno de ellos tiene una influencia tan marcada como el último que está mencionado aquí, que son las radiaciones. Ni el medio ambiente, ni la dieta, ni los celulares. Por aquello que se pregunta si se usa el celular, no está demostrado que los celulares originen más tumores cerebrales. No hay un patrón hereditario definido, si bien sí hay una predisposición si un familiar tiene un tumor cerebral de tener la persona, pero no hay un patrón definido, y sí hay algunos tumores que claramente tienen una dependencia hormonal. Finalmente, hay otro tipo de tumores que también se presentan en el sistema nervioso central y que no nacen ahí. Por ejemplo, el tabaquismo puede ocasionar un tumor en un pulmón, y ese tumor en el pulmón lanzar células por la sangre y se van a aterrizar, a anidar en el cerebro. Eso es lo que comúnmente conocemos como metástasis. Eso también puede ser secundario a un tumor de mama. Igual viaja en la sangre y se llega a aterrizar, por así decirlo, en el cerebro. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son las manifestaciones clínicas de los tumores cerebrales en estos pacientes.
Las manifestaciones clínicas, tenemos muchos tipos de manifestaciones. Les voy a mencionar las más comunes y de estas vamos a ir desglosando escenarios de pacientes. Es importante, antes de empezar, saber que las manifestaciones clínicas de los tumores cerebrales tienen dos factores básicamente predisponentes. Uno va a ser el tamaño del tumor, ¿sí? Y otro va a ser la localización del tumor. Con esto no quiero decir que entre más grande sea un tumor, más manifestaciones clínicas vamos a tener. O por el contrario, entre más chico sea un tumor, menos manifestaciones clínicas vamos a tener. No, no es así. Va a ser según la localización del mismo y las áreas funcionales que llegue a afectar del cerebro. Es así como tenemos el primer escenario. Por ejemplo, los pacientes que llegan por cualquier otra cosa a tomarse una tomografía o un estudio en donde se les diagnostica un tumor. Estos pacientes los conocemos como asintomáticos. El paciente llega, se cayó, por ejemplo, le sacan una tomografía y ahí encontramos una lesión tumoral. Es muy importante ver que estas lesiones tumorales pueden ser grandes y no dar ninguna afección o ninguna clínica. ¿Por qué es esto? Bueno, tenemos que el cerebro tiene una cosa que se llama plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para que una neurona que esté lastimada o que esté enferma o que esté lesionada por algún motivo, en este caso un tumor, deje de funcionar y la que está a su lado o la otra neurona, otro grupo de neuronas va a tomar su función. Esto es plasticidad cerebral. Es un evento que nosotros tenemos, que nuestro cerebro lo hace propio, es innato. Aunque no queramos, vamos a tener plasticidad cerebral. Entonces nos ayuda mucho a que el cerebro puede tener alguna lesión y no tener tantos datos clínicos. Esa es una forma. Otra cosa es que también en estos pacientes asintomáticos, el cerebro, conforme nosotros vamos creciendo en edad, va disminuyendo paulatinamente de tamaño. Al disminuir de tamaño, tiene más espacio en el cráneo, que es una bóveda cerrada, para tener otra lesión ahí y no darnos tantos síntomas hasta que esta va creciendo. Es por eso que encontramos a estos pacientes asintomáticos. Otro síntoma muy común y muy referido por los pacientes es el dolor de cabeza. En estos pacientes, el dolor de cabeza, ellos se preocupan y dicen, me duele la cabeza, ¿tendré o no tendré un tumor? Bueno, hay que saber que los pacientes que previamente tenían dolor de cabeza, por ejemplo, migrañosos, por ejemplo, dolores tensionales, en fin, dolores cervicales que se les va a la cabeza, tienen un patrón que ellos conocen de dolor de cabeza específico. Ellos saben cómo les duele, con qué se les quita, en qué posición se les quita, con qué se acompaña, que si comen algo, si les da o no les da. Y dicen, ¿sabes qué? Tengo un dolor diferente al que yo siempre he conocido. Tengo un dolor diferente a lo que es mi migraña de siempre o a lo que es el dolor de cabeza de toda la vida. Es un patrón diferente, es progresivo. Normalmente en estos son constantes, ¿sí? Pueden ser generalizados o pulsátiles, son expansivos, dolores de cabeza expansivos, no tienen predominio de horario, aunque en algunas ocasiones se presentan mayormente por la noche. A la hora que se acuestan, los levanta a la madrugada el dolor de cabeza. Y no se ha relacionado con alguna localización en especial. Tiene una característica también, que toman analgésico, disminuye el dolor de cabeza y al otro día vuelve y vuelve y vuelve y va a ir en aumento. Esos datos son importantes y son sugerentes para ir a tener una atención médica y para tomar algún estudio de diagnóstico. Otro dato, otra manifestación muy importante y que llama mucho la atención y que nos asusta mucho son las crisis convulsivas. Las crisis convulsivas no necesariamente son las que conocemos todos, las que hemos visto todos, que son movimientos involuntarios de todo el cuerpo, de una mano, de un pie, y que perdemos el estado de conciencia, que se orinan, que se evacúan, que se muerden la lengua. Esas son las crisis convulsivas clásicas.
sí, que son por irritación del cerebro. Todas las crisis son por una irritación del cerebro, pero podemos tener otro tipo. Por ejemplo, que el paciente esté hablando y de repente sufra una desconexión. Es decir, a la hora, por ejemplo, de estar ahorita dando una plática, ¡tim!, se desconecta y vuelve a los segundos a tomar nuevamente o retomar el tema, y esas se llaman crisis de desconexión. Otras que pueden presentar los pacientes son que tienen alucinaciones. Esas alucinaciones son visiones que no son reales, formadas o no formadas. Con eso me refiero a que pueden ser animales o que pueden ser nada más lucecitas o destellos o figuras, que se presentan y se quitan. Esas también son por irritación cerebral. Y obviamente la pérdida del conocimiento, que va con la clásica crisis convulsiva que nosotros conocemos, o con una pérdida del conocimiento súbita que tenemos que estudiar en ese momento. ¿Qué es importante con esto? No alarmarse. Alarmar al ver a un paciente así o al ver a nuestro familiar así. Hay que tener la calma suficiente para voltearlo, para ponerlo de lado, que él no tenga el riesgo de atragantarse o de broncoaspirar con algo, para que no se ahogue, no meterle nada a la boca en ese momento y llamar atención médica inmediatamente, ya sea en un hospital o llevarlo. Hay muchas manifestaciones clínicas, como son las pérdidas de alguna función neurológica en específico. ¿Qué pasa con esto? Bueno, el cerebro tiene muchas funciones muy amplias. El cerebro está dividido funcionalmente. Tenemos una parte donde llevamos por ejemplo, la memoria, otra parte donde llevamos el lenguaje, otra parte donde llevamos la visión y una más donde llevamos, todas las funciones tienen un lugar específico. También tenemos nervios que llegan y que traen toda la información de la periferia y lo hace evidente en nuestro cerebro. Uno de esos nervios, por ejemplo, es el nervio de la visión. ¿Cómo empieza? Pues empieza en el ojo, si ustedes se fijan, empieza a estar en la parte anterior, y lo que hace es, por medio del nervio, va a ser evidente la visión en una parte del cerebro que está hasta la parte posterior. Este trayecto es muy largo, porque en canales. Entonces, esas áreas funcionales se pueden ir lastimando, y una forma de localizarnos es la vía visual. También tenemos que la vía visual, nosotros para ver algo, nuestro cerebro lo capta en cuadrantes. Una visión, por ejemplo, de alguna imagen, nosotros la vamos a dividir en cuadrantes. Entonces, podemos tener pérdida de un cuadrante de esa visión o pérdida de la mitad del cuadrante de la visión. Y entonces con eso nosotros vamos a ir localizando en qué lugar del cerebro puede estar y en qué parte podríamos nosotros pedir un estudio ya más dirigido para saber qué está pasando ahí. Otra manifestación muy importante son alteraciones en los movimientos oculares. Los pacientes se quejan de visión doble. ¿Qué es la visión doble? Nosotros, para hacer el movimiento ocular, tenemos unos nerviecitos que hacen que el ojo mueva cada músculo para un lado, para el lado derecho, para el lado izquierdo, para arriba o para abajo. Pero también tenemos tenemos la visión completa de los dos ojos, es decir, voltear hacia la derecha o voltear hacia la izquierda. Entonces, podemos localizar tumores que afecten básicamente a la función de un nervio específico del ojo, o que afecten a la función bilateral de los ojos. Y así vamos a ir definiendo qué tipo de tumor podría ser, si es, como lo dijeron anteriormente, de las vainas, si está dentro del cerebro o viene de otro lado. Otro también de los problemas y de los tumores muy frecuentes son cuando se presenta del nervio de la audición, o de repente tener sonidos que antes no lo teníamos constante, que médicamente los llamamos tinnitus, y que es un sonido silbante a veces, que tenemos continuo todo el tiempo. Pues es hora de irse a revisar para ver si es realmente una alteración del nervio puro o si un tumor está creciendo en ese nervio. Una función básica para nosotros es el lenguaje. Nosotros tenemos varios tipos de lenguaje. Tenemos el lenguaje
con el cual expresamos, el lenguaje expresivo. El lenguaje que comprendemos, es decir, callados y estamos oyendo, el lenguaje comprensivo, ¿sí? Que ese es el lenguaje hablado. Pero también tenemos el lenguaje escrito y también tenemos el lenguaje mímico, cómo hablamos con la mímica. Todo es tan importante esta función cerebral porque cada parte tiene un lugar específico. Entonces, nosotros al tener, por ejemplo, un paciente que entiende, pero no puede hablar o no puede contestar, nos vamos a ir enfocando hacia una parte del cerebro donde podría estar una lesión tumoral. O al revés. Bueno, una función que es muy importante y que nosotros la conocemos mucho y que es la más común entre todos nosotros es que el paciente deje de mover alguna parte de su cuerpo. Eso puede ser a nivel de todo el cuerpo, desde la parte de arriba hasta toda la mitad del cuerpo, o puede ser simplemente de una extremidad. Esto es bien importante porque todos aquí pensaríamos, bueno, si está dejando de mover todo el cuerpo, quiere decir que es un tumor muy, muy grande que está lastimando. Y no es así. Muchas veces, cuando afectan esta movilidad del cuerpo, los tumores son pequeños, pero muy bien localizados, donde tenemos la vía, nosotros le llamamos vía piramidal a todo el movimiento del cuerpo, pues estos tumores se localizan justo donde se unen todas esas vías. Entonces, al unirse, son chiquititos, pero todas esas vías están unidos y dan un déficit muy importante, que va a ser la falta de movilidad del cuerpo. Podríamos tener afección en unos nervios también, por ejemplo, una parálisis facial. La clásica parálisis facial que nosotros vemos es la parálisis facial por una infección, ¿no? Pero esta parálisis facial puede desencadenarse también por un tumor de la vaina del nervio. Entonces, siempre es importante irse a revisar, aunque pase o aunque no pase, porque son de crecimiento lento y podemos tener un diagnóstico preciso y temprano para estos. Otro problema que es común y que no tomamos en cuenta muchas veces es que el paciente tenga problemas para deglutir, que se ahogue, que se le salga un poquito la saliva, que me diga, ay, se me fue por otro lado, no, es que estaba hablando y al mismo tiempo de estar hablando, entonces no me di cuenta y se me está yendo por otro lado la comida y estoy tosiendo. Esta afección de la deglución es muy importante porque la deglución la llevamos por medio de dos cosas. Una, tenemos una localización muy importante y muy básica en el cerebro, y otra por un nervio también periférico. Entonces podríamos tener lesiones por tumores tanto por el nervio como por el cerebro en sí, que pasan desapercibidos y a veces no los tomamos en cuenta. Por ejemplo, mareo o vértigo. Esos son muy comunes. El mareo es la sensación de inestabilidad del cuerpo. Viene de mar, como si estuviéramos en el mar, exactamente. Inestabilidad del cuerpo, continua. Es muy inespecífica, pero es un dato muy importante. Y el vértigo es una sensación de movilidad, ya sea de nosotros o de las cosas de nuestro alrededor, que puede ser en forma rotatoria o en forma horizontal o vertical. Es bien importante definir esas dos cosas porque puede venir tanto mareo y vértigo de una pura afección del oído. Estos cambios de personalidad que llevan los pacientes son importantes porque se agitan o dicen, bueno, es que antes él no era tan irritable y ahora es muy irritable. O el paciente él no era depresivo y ahora está encerrado, no quiere salir, no tiene iniciación, no tiene forma de empezar una plática, se está aislando, o por el contrario, se está agitando, ¿sí? Él no era así y está con muchas conductas cambiantes. De todos estos signos, hay unos signos que nosotros tomamos como signos de alarma muy importantes, que son el paciente
cuando un paciente tiene el dolor de cabeza, por ejemplo, súbito, que empieza, no se controla, tiene pérdida del conocimiento y tiene vómito que no está precedido de una náusea, entonces hay que pensar que ese tumor, bueno, pues para empezar, que tiene algo en el cerebro. Y número 2, si es ya el caso del tumor, ese tumor tuvo un crecimiento o inclusive un sangrado dentro del mismo tumor que está haciendo que el espacio del cerebro no pueda moverse para ningún otro lado y aumente la presión adentro del cerebro. Y al aumentar la presión dentro del cerebro, el cerebro no tiene otra forma de salir por medio de, por ningún lado, más que por la columna, por esta parte de la médula. A la hora de salir por ahí, porque está a presión, ahí tenemos todos los lugares vitales, que es la respiración, la frecuencia cardíaca. Entonces se lastiman y viene lo que se llama una hernia, y eso pone en riesgo inminente de muerte al paciente. Entonces es importantísimo tener en cuenta estos signos de alarma. Bueno, una vez que tenemos estos dos datos o estos datos clínicos de los pacientes, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, acudir a atención médica, atención especializada, y vamos a tener ya la sospecha clínica. Vamos a hacerle entonces el diagnóstico. ¿Qué tenemos para hacer diagnósticos de tumores cerebrales? Bueno, de primera instancia tenemos una tomografía computada. La tomografía computada es un estudio de muy fácil acceso que la gran mayoría de los centros hospitalarios tiene, en donde tienen, la gran mayoría de ustedes lo ha visto, ¿sí? El paciente se pone en la mesa entra y por medio de rayos X se van haciendo las imágenes del cerebro o del lugar donde nosotros la pedamos. En este caso vamos a enfocarnos al cerebro. Va a tener diferentes densidades que van a dar los rayos X a la hora de estar pasando a través del cuerpo. Aquí tenemos una tomografía normal, donde vemos, por ejemplo, esta es la anatomía del cerebro, donde vemos lo blanco, que es el hueso del cerebro, lo gris, que se ve adentro, que es el cerebro como tal, y lo negro que vemos como una herradura, que es el líquido que nosotros tenemos en el cerebro. Es importante ver que ahí no había nada. Ahora, en esta nueva tomografía, vemos como ese espacio gris está tomado por unas imágenes o unas lesiones ahí que se ven blancas, que están tomando espacio, que están quitando de uno y del otro lado la anatomía normal del cerebro. En ese momento sospechamos, aunque la tomografía es muy buena y es nuestro estudio a lo mejor de primera elección porque es lo que tenemos, el estudio para dar el diagnóstico mucho más certero por imagen es la resonancia magnética, indispensable para estos tumores. La resonancia magnética es un magneto como tal, como se dice, donde por medio de protones pasa y la difusión del agua de nuestro cuerpo hacen imágenes exactamente anatómicas, como si estuviéramos viendo la imagen de un libro y de aquí de un cadáver a la imagen como sale en la resonancia. Y podemos definir mucho mejor entonces las estructuras. Se fijan aquí, vemos mejor los surcos, mejor la herradura que les decía, vemos los espacios con mayor definición y entonces sí podemos definir mucho mejor un tumor cerebral y podernos enfocar hacia el diagnóstico del mismo, hacia ver si tenemos o no tenemos factores para pensar en que sea un buen tumor o un mal tumor. La mayoría de los tumores tienen que ser operados, ya sea tomar una biopsia, ¿sí?, para saber qué tipo de tumor es, o bien quitar la mayor parte del tumor, y si se puede todo, eso sería la mejor condición o la mejor situación pronóstica en estos casos. Quiero empezar diciendo que en la actualidad la cirugía ha mejorado muchísimo. Las técnicas de microcirugía, endoscopía, han abierto una puerta enorme para el tratamiento de estos tumores. Solamente voy a mencionar algunos ejemplos para que vean la aplicabilidad
de la cirugía en estas lesiones. Ya decía la doctora Arechiga cómo se ven las manchas en la resonancia magnética. Esta mancha oscura es este tumor. Un punto inicial es cómo nos orientamos los neurocirujanos de dónde hacer la craneotomía, dónde abrir exactamente para saber dónde está el tumor, porque pues ustedes saben que el cráneo es una estructura cerrada y por más que le toque, no sé dónde está el tumor. Para esto, la tecnología de la orientación espacial o localización espacial nos ha ayudado muchísimo. Es un sistema de triangulación que se llama simplemente navegación, que es con lo que usamos los celulares. Cuando usamos un Waze o alguna de estas aplicaciones, lo único que hacemos es una localización espacial en un terreno que se encuentra en la Tierra, en el planeta Tierra, ¿no? Gracias a la presencia de los satélites. Esto mismo lo aplicamos en el sistema nervioso y este sería el equivalente del satélite, y este marcador nos muestra con precisión en dónde estamos para poder trazar la cirugía con precisión milimétrica, y es lo que llamamos neuronavegación. Con la neuronavegación colocamos al paciente, en este caso que tenía un tumor frontal, recuerden, del lado izquierdo aquí, hacemos una incisión así como se ve aquí, y hacemos una craneotomía del tamaño exacto que requiere el paciente por el tumor, justo en la localización precisa, sin más allá, lo que necesitamos ver. Y esto es lo que ve el cirujano en la cirugía. Ustedes vean, aquí está la lesión tumoral y con esta aguja empezamos, es más bien un marcador que empezamos a estimular la corteza para saber si es una corteza funcional o no, y con la navegación marcamos, delimitamos la localización del tumor para poderlo quitar completamente. Es muy importante tratar de hacer la resección lo más segura posible, por supuesto, pero también lo más útil que se pueda. Es decir, primero quitamos la corteza cerebral, que eso es habitualmente, esto es un glioma, ¿sí? Ya habíamos dicho que son los gliomas, es un astrocitoma. Quitamos esa corteza y el tumor aparece aquí abajo. Vean, esta es corteza prácticamente sana y el tumor empieza a aparecer aquí abajo. Esto que están viendo es con un microscopio quirúrgico, porque es magnificado para no lesionar todas estas venas que se encuentran alrededor, las arterias que se encuentran alrededor, y poder quitar en su totalidad la tumoración para que no exista daño en el paciente y que se pueda controlar la enfermedad de una mejor manera. Ahí estamos quitando el tumor. Vean, este es el tumor, y como con este aspirador especial, que es un aspirador ultrasónico, vamos dejando el tejido sano intacto para no afectar las funciones del paciente y solamente quitar la tumoración como se ve ahí. Y vean la imagen de control, se ve aquí ahora vacío, ¿sí? Se ve completamente como si fuera líquido el espacio en donde quitamos la tumoración por completo. En ocasiones las tumoraciones están más atrás, vean, está pegado a esta área de aquí que llamamos área motora. ¿Qué hacemos aquí para quitar el tumor sin dañar la función motora que ya explicaba la doctora Arechiga? Pues simplemente despertamos al paciente durante la cirugía. El cerebro no tiene receptores al dolor, uno puede estar quitando el tumor y el paciente no siente ningún dolor. Y este es en quirófano, ahí está la doctora Arechiga explorando al paciente durante la cirugía. Estoy yo operando del otro lado, quitando el tumor, y la doctora está asegurándose de que no exista un déficit funcional en el paciente cuando la cirugía está en curso, y poder quitar el tumor, repito, sin dañar esta función motora. Los meningiomas, los tumores que están por fuera del cerebro, lo ideal es operarlos pues lo más pequeño posibles. Vean, esto es raro que los llevemos a detectar así. Lo que pasa es que a veces los pacientes se hacen estudios por otros motivos y aparecen estas lesiones. O bien hay pacientes que son muy acuciosos, son muy detallistas, y de inmediato les llama la atención todos esos síntomas que mencionaba la doctora que sugieren la posibilidad de algo que está creciendo aquí. Vean, esta manchita blanca es un meningioma muy pequeño, es de los más pequeños que podemos detectar. La cirugía aquí se vuelve muy, muy segura. Vean, en este caso entramos de un lado, el cerebro está acá arriba, aquí está el tumor. Este es el nervio del olfato. Es muy importante identificarlo tempranamente y separarlo completamente del tumor para solo quitar el tumor sin dañar. Gracias a la plasticidad cerebral, a veces estos tumores alcanzan, en verdad, dimensiones enormes como esta. Pero repito, la técnica o las técnicas de microcirugía actual permiten estos resultados. Vean, después de la operación, cómo se puede quitar, ya lo blanco ya no se ve, lo blanco que se veía ahí ya no se ve, preservando simultáneamente las funciones neurológicas de los pacientes.
¿Qué hacemos en las metástasis? Recordar que las metástasis son los tumores secundarios, son los tumores que no nacen primariamente en el cerebro, sino que nacen en otro tumor, en un tumor de pulmón, en un tumor de mama. Con frecuencia son múltiples, como en este caso, vean, esta paciente tenía una lesión aquí atrás y otra lesión pequeñita aquí en la frente. Lo que hicimos es quitar las dos lesiones y es lo que hacemos en este caso. Empezamos con la lesión de abajo. Esto le llamamos cerebelo. Lo que hacemos es colocar al paciente en una posición semisentada para que el cerebelo caiga y poder entrar a la tumoración directo y poderla quitar en su totalidad. En esta posición, esta es la entrada y ahí está, vean, este es el cerebelo que les decía y cómo hacemos que descienda para ver la tumoración que se encuentra ahí al fondo. Este es el tumor y es importante, por supuesto, quitarlo sin dañar todo el tejido que se encuentra alrededor, porque cuando uno hace esta cirugía tiene que asegurarse, pues, en lo posible, de no generar un mayor daño en los pacientes. Ahí se está despegando el tumor de la dura madre, en este caso es la meninge ahí, en la tienda, lo que se llama tienda del cerebelo, ¿sí? Y se está quitando la tumoración en su totalidad. Este nervio que vemos ahí es uno de los nervios del ojo. Después se operó el paciente de la lesión frontal, pero vean cómo se puede quitar tanto la lesión de la parte posterior como la lesión de la región frontal. Las metástasis no se pueden operar, se someten ya sea a radiación o a un procedimiento de radiación dirigida que se llama radiocirugía. Doctora. Bueno, es importante aquí ya saber que una vez que tenemos al paciente ya con el manejo quirúrgico, que es importante quitar toda esa lesión, siempre que estos pacientes son acompañados por nosotros desde su inicio hasta todo su tratamiento. Se le hace una evaluación neurológica integral al inicio del paciente, antes de entrar a su tratamiento quirúrgico, y se va haciendo valoraciones integrales neurológicas conforme sale del paciente, se le va a dar el tratamiento. ¿Para qué? Para que estos pacientes tengan una reincorporación a su vida lo más rápido posible. Se tiene que hacer un estudio histopatológico, que bien sí, la resonancia es básica para el diagnóstico, pero el estudio histopatológico es realmente quien nos va a dar la última palabra de qué tipo de tumor es, qué pronóstico vamos a tener, qué tratamiento. Se le hace un análisis molecular, el cual este análisis molecular nos va a decir la agresividad que tiene el tumor y nos va a ayudar a predecir qué tipo de tratamiento en una segunda opción podamos tener con este paciente. Es decir, tenemos ya nuestros esquemas de quimioterapia según el tumor que sea, pero si este volviera, pues necesitamos ayudarnos con una nueva línea de quimioterapia, lo cual nos los va a dar el estudio genético. Se tiene que dar tratamiento con radio, con quimioterapia, y es muy importante saber que en estos pacientes el trabajo para un paciente es multidisciplinario. Estamos de la mano con ellos y bueno, pues Para concluir, los tumores cerebrales son tratables, se pueden tratar con excelentes resultados clínicos, pero hay que acudir a un centro especializado como aquí, como el Centro Neurológico ABC, para contar con un manejo multidisciplinario y tener un buen pronóstico en estas lesiones. Es muy importante mencionar que la detección oportuna es el punto clave para hacer el tratamiento óptimo. ¿En qué casos o en qué momento se puede determinar un tumor inoperable? Hay áreas del cerebro que siguen siendo un enigma y que siguen siendo todo un limitante para la cirugía. Por mencionar algo, las partes profundas del cerebro, el tallo cerebral, que es la estructura que controla todas las funciones vitales, y hay otras que son de difícil acceso, como donde están las arterias cerebrales. Pero hoy por hoy podemos hacer el diagnóstico del tumor en donde esté. Quitarlo de esas estructuras que yo mencioné, en concreto el tallo cerebral y las partes profundas del cerebro, podríamos decir que esos son los limitantes actuales de la cirugía, de la microcirugía. ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿qué causan los tumores y si se pueden prevenir? La causa de los tumores no se sabe. En realidad, no hay manera de prevenirlos. Lo único que hay es la detección oportuna.
La detección oportuna es la ventaja que tenemos para que el paciente le vaya bien. A un tumor maligno muy agresivo, si se detecta oportunamente, hay muchas opciones de buen pronóstico. ¿Qué se puede decir sobre las operaciones con rayos gamma? Me acaban de operar profundamente en el cráneo con rayos gamma. ¿Me podría hablar un poco sobre eso? Claro que sí. Bueno, la cirugía con rayos gamma está indicada en ciertos tipos de tumores. Es real, estos son cuando son tumores localizados, pero es importante saber que esa cirugía lo que hace es evitar el crecimiento del tumor, no la resección completa de la misma. ¿Sí me explico? Es decir, hacen que el tumor deje de crecer y reduzca en tamaño, haciéndolo menos invasivo que una cirugía abierta. Pero hay tumores que requieren forzosamente una cirugía abierta, aunque sean pequeños, para remover ese tejido y evitar que vuelva a crecer, según la estirpe tumoral. Tengo yo la duda porque cuando pregunté justamente si se extirpaba completamente, me dijeron que sí, que con eso incluso se garantizaba que no habría más de este tipo de metástasis en esa sección del cerebro. No es que se extirpe, porque con la radiocirugía no se extirpan los tumores, eso sí no, se controla el crecimiento tumoral, eso sí. Podemos controlar el crecimiento, pero no se quita. La única forma, y en algunos tumores, aunque sean pequeños, forzosamente requiere cirugía abierta. No sé si tenga alguna otra opinión, doctor Guinto, ¿usted? No, correcto. La radiocirugía es un procedimiento que se emplea para concentrar radiación en un punto. En las metástasis es una buena indicación, pero la desaparición total de la metástasis no se logra con la radiocirugía. O sea, se controla, queda ahí la cicatriz, digamos, y en teoría ya no vuelve a crecer. Exacto, con que no vuelva a crecer y con que no afecte, la determinación es correcta, ¿no? Así es. Me dijeron ahí mismo en la clínica ABC, donde el observatorio donde fui operado. Correcto. Yo tengo una pregunta sobre los tumores en la hipófisis. ¿Esos nada más son con tratamiento o son operables? Los medicamentos que se utilizan para reducir el tamaño del tumor tienen muchos efectos secundarios. Entonces no sé qué es más factible, si el medicamento o la cirugía. Bueno, los tumores de hipófisis requieren de un tema aparte. Sí, aquí mencionamos los tumores cerebrales. La hipófisis es una glándula que está dentro del cráneo y sí lo vemos los neurocirujanos. En concreto, y en resumen, los tumores de la hipófisis, la gran mayoría tienen que ser operados, pero los que producen una hormona especial que se llama prolactina, eso sí se tratan médicamente con excelentes resultados y muy pocos efectos secundarios. Aún un tumor gigante productor de prolactina, si se le da tratamiento médico, se puede hasta curar y desaparecer el tumor. Pero es el caso que, y repito, los efectos secundarios son mínimos ya con los actuales agentes terapéuticos que se utilizan. Los demás, la gran mayoría, son quirúrgicos. Cuando uno tiene algún tumor y fue operado y todo salió gratamente muy bien, como es mi caso, el miedo de volver a tener este padecimiento. Hay cosas que podamos evitar para que esto pues no nos vuelva a pasar. Todo esto se va a basar en la estirpe tumoral. Cuando los tumores son quitados, los operan y se quita el tumor, entonces muchos de ellos no vuelven a crecer. Los meningiomas, por ejemplo, son tumores benignos que se quitan y que tienen un crecimiento muy, muy lento después, si es que llegara a dejar un pedacito del tumor o inclusive no llegarlo a tener, y es de 1 milímetro por año. Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Cuando los tumores están pegados hacia un centro vital, que los neurocirujanos ya hicieron todo, quitaron todo, inclusive se radían algunos para evitar el crecimiento, entonces se da un seguimiento. Siempre vamos a acompañar a nuestro paciente y vamos a darle un seguimiento y vamos a ir viendo cómo va esa evolución. Normalmente los tumores cerebrales, que se hace una buena resección, es muy difícil
que vuelvan a crecer siempre y cuando la estirpe sea benigna. Si la estirpe es de otro tipo, entonces sí podríamos tener alguna cosa. Pero en estos pacientes, sí, claro que sí, da miedo de volver a tenerlo y volver a tenerlo, pero con un chequeo continuo no va a haber problema. Nosotros en este centro médico, en el Centro Médico ABC, llevamos todo un manejo multidisciplinario donde los acompañamos en todo momento, donde tenemos contacto con radioterapeuta, con el quimioterapia, con los de rehabilitación, nosotros de neurólogos, en los neurocirujanos, en fin, es un equipo grande que ya tenemos bien establecidos cómo vamos a seguir a los pacientes. Y además de que contamos con todos los recursos a nivel internacional, aquí en especial en este hospital, para poderles darle un manejo adecuado y para darles un seguimiento certero de la patología. Así que no te preocupes. ¿Qué me pueden decir sobre los tumores en el nervio trigémino? Los tumores en el nervio trigémino no son tan comunes. Quizá lo que tiene usted es una neuralgia del trigémino, es un dolor en el trigémino, eso tiene otra índole, casi nunca es tumoral, casi siempre es por una arteria que está comprimiendo el nervio y tiene una solución médica y quirúrgica excelente. El tumor más común del nervio trigémino es uno que se llama schwannoma, pero es rarísimo, no es tan común. Bueno, para el centro de aquí sí hemos operado muchísimos, pero no es tan común como los que mencionamos aquí. Mi pregunta es sobre la cuestión del tratamiento de los cánceres ya primarios a nivel cerebral. Si se fija, nunca usamos la palabra cáncer para hablar de los tumores en el cerebro, porque cáncer en sí tiene otra connotación, se presenta en otro tipo de tejidos, 1, 2, con mucha frecuencia dan metástasis. Los tumores primarios del cerebro es rarísimo que den metástasis, por eso no se usa en común la palabra cáncer en los tumores cerebrales por todo esto que le he mencionado, porque tienen un comportamiento diferente de un cáncer de pulmón, de un cáncer de mama, por estos factores que le había comentado. Pero si se refiere al tumor maligno muy agresivo en el cerebro, como ya comentamos, hoy por hoy las expectativas son muy buenas, de una buena calidad de vida, de una buena sobrevida, siempre y cuando la detección sea oportuna. Y quisiera subrayar eso. El tumor, por más agresivo que sea, si se detecta oportunamente, hay mucho que hacer, excepto en las zonas que ya le había comentado previamente, muy profundos en el cerebro, en el tallo cerebral. De ahí en fuera, un tumor, por muy agresivo que sea, si se detecta de manera oportuna, hay mucho que hacer y la vida sigue para el paciente. ¿Cuáles serían las afectaciones o si habría afectaciones en las funciones ejecutivas en caso de existir algún tumor ubicado en la corteza prefrontal? En la corteza prefrontal, en especial el lóbulo frontal, lleva muchas de las funciones ejecutivas. Lleva la atención, la iniciación, parte de la memoria y lleva dos partes. Una parte que se conoce como mutismo y otra parte que se conoce como exacerbación de las conductas, por ejemplo, sexuales o frontalización. Entonces, si hay un tumor en esa región, hay mucho cambio de personalidad, tanto para un lado como para el otro lado. Podemos tener un paciente totalmente apático, mútico, inatento, depresivo, o podemos tener un paciente desinhibido, exaltado, hipersexual. Entonces, esas dos formas de la corteza prefrontal se pueden presentar. Si los gliomas causan amnesia, porque hay una paciente que aquí menciona que hace muchos años le dijeron que tenía amnesia. Los gliomas como tal, o sea, todos los tumores pueden causar alteraciones. La amnesia es pérdida de la memoria en un periodo. Podemos tener amnesia transitoria o amnesia continua. Esta amnesia, digamos, se da en una parte o en una región del cerebro que tiene que ver con la activación de la memoria que está en el lóbulo temporal. Si el tumor está en esa parte, sí puede ir paulatinamente afectando esta función. Ahora, el tumor o los gliomas por sí solos crecen adentro del cerebro y van lastimando las uniones neuronales, y lo que pueden hacer es un poco de falla de memoria paulatina. Aunándose a esto los tratamientos actuales que bien
sabemos ahorita que son mucho mejores, mucho más específicos, mucho más dirigidos, pero tienen sus efectos adversos, como es la radioterapia. La radioterapia también puede dar alteración de la memoria únicamente por el tratamiento, más la afección por el tumor o la localización del mismo. ¿Hay tumores que se originen del sistema nervioso que puedan generar metástasis? Comentamos, es muy raro. Lo que más se llega a presentar es que el tumor, la célula viaje por el líquido que mencionábamos donde está flotando el cerebro. Hay tumores que sí tienen se llaman siembras a través del líquido cefalorraquídeo. Hígado, al páncreas, es extraordinariamente raro. Sí hay descritos en la literatura internacional, pero es extraordinariamente raro. ¿Podrían causar algún EBC? Sí, un efecto de los tumores es que puedan causar un EBC, sí lo pueden hacer. Muchos de los meningiomas, por ejemplo, que son tumores benignos, a la hora de removerlo, a la hora de quitarlo durante la cirugía, tienen secreción de ciertas sustancias que hacen que los vasos cerebrales se espasmen o se cierren y puedan causar un infarto cerebral. Esa es una, por la remoción del tumor. La siguiente, por simplemente compresión del tumor o la afección a los vasos cerebrales del cerebro, también pueden causar un infarto cerebral. Y la siguiente es cuando los pacientes pues se operan y se quita el tumor cerebral, por las localizaciones podrían tener también un infarto. Entonces sí es común, no es tan frecuente según en las manos de quien estén, pero sí se puede presentar. Yo solamente les quisiera comentar a todos que para mí ha sido una muy buena experiencia, ahora que lo comentan, este tema de hacerlo en el ABC. Yo me operé ahí y ellos fueron mis doctores, y si de verdad conocen a alguien, alguien tiene algún problema, acudan, no dejen pasar más tiempo, vayan, porque es lo mejor en la vida que te puede pasar. Gracias. Muchas gracias, Aralí, un gusto en saludarle. Muchas gracias. Que parezca comercial, me uno a las felicitaciones de Aralí y a la confianza que se da en el ABC, porque realmente, además de ser doctores, son gente profundamente humana. Pues nada más quiero agradecer a la doctora Arechiga y al doctor Guinto su excelente presentación, y agradecerles a todos ustedes por su presencia en estos seminarios por la web. Espero que haya sido de mucha utilidad para todos. Espero que comencemos a despejar algunas de las preguntas que cotidianamente tenemos, y es una contribución más del Centro Neurológico y del Centro Médico ABC para el mejor manejo y el mejor tratamiento y el mejor contacto con nuestros pacientes y con la comunidad en general. Gracias, doctor. Pues únicamente darles los datos, los están viendo en la pantalla. Recuerden, el Centro Neurológico ABC, el teléfono es 55 11 03 17 50. Están también los datos de la doctora Norma Arechiga y el doctor Gerardo Guinto. El teléfono, el conmutador aquí en Santa Fe es 55 11 03 1600, la extensión 4150. Ante cualquier duda, por favor, siempre mantengamos nuestras revisiones médicas periódicas y pedirles que se mantengan al tanto de nuestras redes sociales. Una vez al mes tendremos estas ponencias con médicos de excelencia del Centro Neurológico, así es que los esperamos en nuestra próxima fecha. Muchas gracias y buenas tardes a todos.